A usted gracias por estar con TN23 y con esta franja, el rostro de la noticia, aquí el análisis de las noticias que vemos durante toda la jornada acá en TN23 y durante los últimos días las migraciones. Y en este caso no hablaremos de los migrantes que de Guatemala atraviesan México para llegar hasta Estados Unidos, sino hablaremos de Guatemala como un punto, como un territorio en donde están pasando migrantes de muchos países. Lo veíamos en nuestras imágenes de presentación, en este caso pues son decenas, se dice cientos o miles de ciudadanos africanos que están atravesando por el territorio centroamericano. No está muy clara la situación, lo cierto es que las autoridades entran en alerta y tienen que darles al ojo momentáneo mientras deciden el destino de estos ciudadanos africanos. Es el motivo entonces del análisis hoy, por ello tenemos como invitada a la licenciada Alejandra Gorrío, una experta en esta temática de las migraciones, como decíamos, no solo de guatemaltecos hacia Estados Unidos, sino en general del fenómeno migratorio que atraviesa todo el mundo. Ella es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para la Atención del Migrante Guatemalteco. Bienvenida. Sí, pues gracias por el espacio. Definitivamente ha sorprendido a muchos el paso por Guatemala, por Centroamérica, el tema de muchas personas procedentes del continente africano, especialmente de África. Lo que es importante resaltar es de que esta migración probablemente va a ir en aumento, no en disminución. Se había anunciado de parte de la OIM que se tiene estimado que para este 2016 prácticamente sean 20,000 los africanos que puedan transitar por Centroamérica. Meses anteriores podíamos ver que en Costa Rica casi tuvieron a 8,000 procedentes de África y no tenían albergues para tenerlos resguardados. Pero sí es un fenómeno que se ha acrecentado debido a que en África las personas que querían migrar a Europa son rápidamente expulsadas del territorio europeo. Yo tuve la oportunidad de estar prácticamente un año en España y pude vivir directamente lo que es la migración de los marroquíes, de los africanos, que son prácticamente los más discriminados del continente. Se emiten, yo estuve en el 2009 y veía cómo se hacían oficios o comunicados de parte de la policía diciendo de que era preferible detener a migrantes africanos porque expulsarlos del país es una frontera continua. Entonces era muy fácil deportarlos y decían, nos sale muy oneroso deportar a personas de Perú que están en otro continente y es una migración de las que más incide en Europa de América, ¿verdad? Hay otras migraciones de Europa, pero en América hay mucha migración de Perú y Ecuador. Entonces, en este sentido, se empieza a ver la migración para Centroamérica para llegar a Estados Unidos, porque definitivamente el continente europeo ha cerrado totalmente las fronteras, más que todo por el tema del terrorismo. Entonces, las personas que en África hay una situación económica más difícil, porque en Europa hay una situación difícil, pero en África hay una situación todavía más difícil, pues buscan migrar a Estados Unidos. Ellos lo hacen por barco, salen de Portugal o de España, de la costa del Atlántico. También podemos ver personas también de toda la orilla continental de África, que vienen de Senegal, de Guinea, de Costa Marfil y del Congo. O sea, la verdad es que muchas personas pues son de color y a veces no las identifican en sus diferentes nacionalidades, pero sí vamos a ver en su mayoría personas de África, pero también personas de Congo, de Senegal, de Guinea y de Costa Marfil, que son toda la frontera con el Océano Atlántico y que cruzando el océano pueden llegar a costas de Colombia y de Brasil. Entonces, cuando ellos abordan por mar, porque esta migración es por mar, llegan a costas de Colombia y de Brasil, se dirigen, hay más de 20 ingresos, pero se dirigen más que todo a Perú para entrar por Ecuador y después ingresar a Centroamérica. El viaje de ellos oscila hasta en $15,000. Antes podíamos ver más migración de hindús, de nepalíes, de otras áreas, pero la migración de ellos es muchísimo más cara. Para ser más claros, entonces en este momento vamos a mostrar un mapa para que usted también nos vaya explicando entonces este fenómeno de las migraciones de esta forma gráfica.
Sí, aquí podemos observar que salen del área de Portugal y de España, de las costas de Senegal, Guinea, Costa Marfil y del Congo. Son todas las áreas que podemos ver que colindan con el Océano Atlántico y que vía marítima, algunos también los hacen por vía aérea, pero la mayoría ejerce menos costos y más facilidad. O sea, hay más corrupción o menos visibilidad en los barcos. Guatemala no ha tenido la apertura o la visibilidad del tema de la migración marítima que existe. Entonces salen de estas costas y llegan a las costas de Colombia, de Brasil, y ahí es donde se trasladan por frontera para llegar a Ecuador, ya sea de Colombia o de Brasil, y ingresar para Centroamérica. Lo que podemos ver también es que también en Guatemala se ha visto la migración de Haití. Entonces Haití también llega por barco a costas de Colombia y también ingresa por Centroamérica. Entonces vemos que hay una sobrecarga y lo que vamos a ver es una migración que aumenta extracontinental. La migración continental le denominaban a toda el área de América Latina, pero ahora se observa la extracontinental, que puede ser África y puede ser Asia. Pero vemos que como que ha disminuido la de Asia por los costos. Una migración de Asia puede oscilar hasta $26,000. Entonces los africanos están entre $15,000. Entonces vemos que disminuye en Asia, pero aumenta más en África. Es una larga travesía, como estamos viéndolo en esta gráfica, pero entonces no se preocupa ningún país, ninguna autoridad por meterse en el camino de ellos, por evitar este traslado. Yo creo que es una migración nueva, que no estábamos acostumbrados a lidiar. Estábamos acostumbrados a lidiar con la migración de México, o sea, de Centroamérica, que iba para México. Este es un fenómeno relativamente nuevo porque siempre ha habido este tipo de migración, pero había sido menos visible. Ahora, digámosle así, es una migración descarada. En el SETMA, que es la central de transportes, vemos que siempre interceptan ahora personas de África, y una de las razones es porque en Guatemala no los deportan a su país de origen. Entonces sienten, de alguna manera, el coyotaje saben que los van a capturar, pero que los van a liberar o los van a dejar en la frontera de donde ingresaron, ya sea por El Salvador o otra frontera donde ellos hayan ingresado, porque Guatemala no tiene los recursos para deportar a las personas a su lugar de origen. Por ejemplo, México, si intercepta personas de África o de Venezuela o de otro lugar, ellos los deportan a su lugar de origen, a su país de origen. Guatemala no. Guatemala lo más que hace es irlos a dejar a la frontera de El Salvador, porque no tenemos la capacidad económica para regresarlos a su lugar de origen. Entonces ellos encuentran un país que les permite quedarse y que no sean deportados. Gracias. Vamos a ver los números entonces, ya que usted dice que va en franco crecimiento durante los últimos meses, sí, ya que Europa está cerrada. Entonces, en este momento veamos otra gráfica en cuanto mostremos estos números para que usted también nos vaya explicando con toda claridad sobre lo que ha ocurrido en los últimos meses. Sí, del Congo y África, este cuadro es de las noticias que tenemos un recuento, pero son las noticias que han salido a nivel público, pero ahorita ya van 1.700 africanos. Y de América y el Caribe 125 y en Asia 39, pero estos son operativos que se han publicado en medios de comunicación. Pero sí vemos que definitivamente hay más migración ahorita del África que de nuestro propio continente, ¿verdad? Entonces, sí es alarmante, primero que nada porque llevamos 1.700 africanos, pero se da un tema en el cual van a llegar a ser 20,000 personas procedentes de África. Para ser claros, entonces, ellos vienen de África y su destino es Estados Unidos, atraviesan todos nuestros países, pero ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos y trabajar, me imagino, como todos los centroamericanos. Sí. Definitivamente han de tener algún familiar o algún conocido que ya ha llegado a Estados Unidos y que una persona trae a otra, o sea, son como unas comunidades emergentes, se les denomina en el tema de migración, y otro africano va a traer otro africano. Entonces, como vemos que esa migración va en aumento, igual que los guatemaltecos, ¿verdad? Que migra un familiar y después migra el otro cuando ya está establecido. Entonces, lo que podemos ver es que este fenómeno vaya en aumento, ¿verdad? Porque
La migración a Estados Unidos de parte de África no era tan común, pero vamos a ver que ahora va a ir en aumento y cada persona de África que llegue va a tratar de llevar a otro familiar. Gracias, licenciada Gordillo. En este momento vamos a la pausa, volvemos de inmediato entonces hablando sobre este interesante tema, Guatemala, Centroamérica como punto, como territorio de paso de migrantes africanos. Ahora regresamos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia en este análisis de este fenómeno que nos suena bastante nuevo a los guatemaltecos, siendo nuestro territorio utilizado para el tránsito, para el traslado ilegal de ciudadanos africanos y en menor medida asiáticos, tema que estamos hoy en este análisis de la licenciada Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva de CONAMIGUA. Pero vamos a hablar en este momento sobre las leyes de Guatemala, qué nos dicen acerca de los migrantes y especialmente también acerca de los coyotes internacionales, en este caso, que trasladan desde otros continentes. Y en este momento vamos a ver otra tabla con datos muy interesantes respecto a las capturas. ¿Qué hace el Estado de Guatemala cuando detecta a estas personas que los están trasladando ilegalmente? Entonces, lo veremos para que usted nos comente entonces respecto a qué dicen las leyes guatemaltecas, porque se están dando estas capturas por trata de personas. Sí, yo creo que es muy importante el tema de que cuando grupos del crimen organizado ven que hay un grupo vulnerable, en este caso, son personas que saben que pueden de alguna manera estafar o secuestrar a las personas, se aprovechan de la situación. Se tuvo un caso a principios de año en el cual a un nepalí la denuncia del secuestro venía desde Nueva York, porque le estaban pidiendo $28,000 de rescate por la persona. Fue liberado en el área de Huehuetenango. Entonces sí, las autoridades guatemaltecas deben de tomar las medidas pertinentes, sobre todo para resguardar el tema de los derechos humanos. En cuanto al tema de los migrantes, son personas que vienen de otro continente y que están totalmente en una situación de vulnerabilidad. Pero el tema aquí es que este tipo de tráfico de personas es un tráfico transnacional, o sea que es un crimen organizado que tiene operadores en Centroamérica, en Brasil, desde África, Estados Unidos, México. O sea, son los principales puntos donde se teje la red de tráfico transnacional que opera en Centroamérica en estas fechas. Recién se hizo una captura dentro de los operativos de una persona de origen brasileño, ¿verdad? Esa es una de las primeras paradas terrestres que hacen después de venir de mar las personas que vienen de África. Hay tratados internacionales que regulan, como la Convención de Palermo sobre Crimen Organizado Transnacional, pero el tema no es solo saber que hay una banda que opera a nivel transnacional, sino la preocupación de las autoridades es de que ellos no solo operan tráfico de personas. Si empezamos a ver presencia de este tipo de migración, es porque estas personas operan narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos, trata de personas. Ellos no se dedican, cuando trafican a personas, a solo hacer un delito, sino que operan varios delitos y está acrecentándose. Entonces esto puede definitivamente de alguna manera transgredir la seguridad fronteriza de nuestro país, que se asienten cada vez más operadores del crimen transnacional, que sea más fuerte el tema del narcotráfico. De hecho, se ha dicho que nosotros somos los mayores canalizadores de droga de Ecuador. Entonces, la situación geográfica de Guatemala está siendo estratégica para el crimen organizado y definitivamente ellos van a buscar cooptar territorio, y el crimen organizado está vinculado a que tienen enlaces en autoridades, o sea, tienen enlaces, podría verse ya, pues ya vemos de alguna manera involucrados en temas en migración, en Policía Nacional, este tipo de actores, ¿verdad? Operadores del crimen organizado. Entonces hay que poner mucha atención y tratar definitivamente de tomar medidas. El tema de las medidas es el crimen transnacional requiere medidas transnacionales. O sea, Guatemala tiene que estar
muy alineado y trabajando de la mano con gobiernos como Brasil, como Colombia, como Perú, como Ecuador y hasta con un gobierno europeo. Gracias. Vamos a ver entonces, como hemos dicho, este tema ya es de interés nacional, ya todos los guatemaltecos se están dando cuenta y es por ello que lo tenemos en análisis en este programa. Pero ¿qué opinan los ciudadanos guatemaltecos sobre este tema, del cual ya se está conociendo mucho? Ahora lo vemos. ¿Han visto la cantidad de personas africanas que han ingresado al país últimamente? Ah, sí. Esto porque están huyendo de una situación problemática en su país. ¿Qué opina usted? ¿Deberían de quedarse o deberíamos de sacarlos? Yo pienso que deberían de ayudarlos porque igual que guatemaltecos en otros países necesitan de que les ayuden, ¿verdad? Entonces sí deben de ayudarles, porque todos pasan por eso, pues todos los países, entonces tenemos que ayudarnos, ¿no? Bueno, veíamos una opinión. Vamos a ver de una vez otro ciudadano guatemalteco, pues ella decía que los ayuden, que los dejen. Ahora vemos otra opinión. ¿Usted ha visto el incremento de personas africanas que han ingresado al país últimamente? Pues sí. Sí, estas personas han tenido cierta problemática en su país, problemas de guerra y otros problemas internos. ¿Usted cree que deberíamos expulsarlos o ayudarlos? Ayudarlos porque directamente igual pasamos nosotros, que hay muchos compañeros de Guatemala también van a otros países y pasan por eso, entonces definitivamente es ayudarlos para poder, porque en otros países pues donde ellos vienen hay mucha violencia y necesitan ellos también poder que se ayuden a esas personas, ¿verdad? Porque todos merecemos, somos humanos. Opiniones de ciudadanos guatemaltecos, entonces veíamos, licenciada, y para ir concluyendo, porque ya tenemos poco tiempo en este programa, parece que nos ponemos en los zapatos de ellos, pero usted misma es una defensora de los derechos de los migrantes guatemaltecos, pero en este caso, Guatemala, ¿qué garantías le da a estos migrantes? ¿Qué ayuda les da? ¿O simplemente qué hace con ellos? ¿Los devuelve a otros países? ¿Qué dicen nuestras leyes? Sí, pues definitivamente las personas que no tienen autorización para ingresar al país, pues están en una situación irregular. Les dan un plazo si es que solicitan asilo o refugio. Sin embargo, si no tienen los requisitos para solicitar, por ejemplo, una residencia, pues tienen que salir del país. Migración les da un tiempo prudencial para salir del país, pero Guatemala no maneja recursos para regresarlos a su país de origen y por lo regular las personas solicitan asilo y en el trámite que da la ley de 15 días para contestarles, pues ellos ya siguen su tránsito para Estados Unidos, o sea que prácticamente utilizan el asilo para continuar su viaje hacia Estados Unidos, pero sí es una obligación. De hecho, el Código de Migración fue aprobado donde sí debemos garantizar el resguardo y el respeto de los derechos humanos de los migrantes por el paso por Guatemala. Yo creo que, como bien lo había mencionado una persona de las que fue entrevistada, pues debemos de tener reciprocidad con los derechos que pedimos que se resguarden. El hecho de que una persona esté en una situación irregular no significa que por eso no tienen que ser resguardados sus derechos. O sea que por el paso a Guatemala debemos garantizar que estas personas tengan un trato digno como migrantes, se les debe de garantizar que sus derechos no sean vulnerados, pero paralelo a esto sí debemos de tomar cartas en el tema de seguridad para que estas mismas bandas no vulneren los derechos de los migrantes y tampoco se coopten terrenos de la frontera guatemalteca. Licenciada, tenemos un minuto para concluir. Entonces, en sus consideraciones finales, esta situación que ya es un hecho en Guatemala, ¿cómo cambia la situación de nuestro país y qué debemos hacer el Estado, nosotros, cualquiera? Sí, tener medidas transnacionales, o sea, abordar el tema a nivel de Estado, para tratar de tomar medidas efectivas, ¿verdad? Tener una comunicación de la agentes de seguridad o oficinas de seguridad de otros países como la Interpol, ¿verdad? Migración debe tener, para saber qué personas transitan por Guatemala, puede ser como una persona honorable o puede ser un migrante que vaya a trabajar. Dentro de esos 80 puede venir uno que sea una persona que haya cometido algún delito. Entonces yo creo que debe ser eso, pero primordialmente el resguardo a los derechos humanos, el tema del respeto y sobre todo el tema de que denunciemos, ¿verdad? Porque muchas veces en departamentos vemos que circulan personas
que pueden estar siendo vulneradas o encerradas en alguna vivienda. Entonces, que los guatemaltecos colaboren en denunciar algún hecho que pueda ser un delito contra un migrante. 20 segundos, el tema de salud, el tema sanitario. Sí, nos contaban personas del albergue personas procedentes de África pues venían con mucha tos y yo creo que el tema de salud, el Ministerio de Salud debe tomar medidas para hacer una revisión médica o tratar de evitar alguna enfermedad para no solo ellos que pueden estar en riesgo su salud, sino que alguna enfermedad que sea de fácil transmisión y que nosotros pues no tengamos en cuenta. Gracias, licenciada Gordillo, por este amplio panorama que nos pinta en el tema migrantes. En este caso, lo hemos reiterado, migrantes africanos trasladándose a través de Guatemala, pero es todo un fenómeno que ya hemos escuchado, tiene muchas aristas y muchos puntos de análisis. Con ello, nos despedimos, pero usted puede quedarse aquí en TN23, noticias y programas de contenido. Con permiso.